Andrea Vela es la primera directora de orquesta del Ecuador y es la única directora ecuatoriana que ha estado de manera permanente frente a las orquestas profesionales de su país. Tiene una maestría en dirección de orquesta del Conservatorio de Shanghái, donde se hizo acreedora a la beca Estudiante Sobresaliente, otorgada por la República Popular China. Un Artist Diploma en Dirección de Orquesta y Ópera de la Catholic University of America en Washington, D.C. y una licenciatura en violín de la University of Louisville. Ha dirigido orquestas en Tel Aviv, Bulgaria, Minsk, Fondi, Bogotá, Rosario, Chile, La Habana, San Salvador, Lima, Guayaquil, Quito, Cuenca, Ciudad de México, entre otros. Bienvenidos a un programa más de Quinta Parada Magazine. Hoy estamos honradas de tener a una invitada extraordinaria, la primera y única mujer en haber dirigido la Orquesta Sinfónica del Ecuador. La inspiradora historia de nuestra invitada, su talento y liderazgo han llevado a nuevas alturas el arte sinfónico en nuestro país. Bienvenida, Andrea. Bienvenida. Andrea, qué gusto para Sonia y para mí tenerte aquí con nosotros en Quinta Parada Magazine. Quisiéramos empezar esta conversación preguntándote, ¿desde cuándo empieza tu pasión por la música? Muchísimas gracias, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Mi vida junto a la música ha sido desde que recuerdo en realidad, desde que era muy niña teníamos en la casa unos instrumentos como unas flautas, una guitarra, una cítara inclusive, y yo tendría unos 3, 4 años. Y ya desde esa edad me llevaban a los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Sucre. Y yo asistía encantada, pienso yo que era el mejor día de la semana, el día viernes, poder ir al Teatro Sucre y escuchar a la orquesta interpretar estas grandes sinfonías. Y me comentan mis padres que inclusive en los recesos de la orquesta yo no me movía para nada, estaba así con mis piernas todavía colgando, ¿no? Por como era tan chiquita y esperando la segunda parte del concierto, estaba realmente fascinada. Así que así fue como empezó mi vínculo con la música y más adelante a los 7 años ya ingresé formalmente al Conservatorio Nacional de Música a estudiar violín. Qué lindo, desde tan pequeñita. Qué espectacular. Es algo sui generis, porque no suele pasar. A uno le va gustando la música clásica si es que llega a gustarte ya desde una edad madura, pero a ti desde pequeñita. Qué hermoso, qué lindo. Y además tuviste unos padres que contribuyeron para que este tipo de eventos te gusten. Por supuesto. Y te identifiques con ellos. Qué maravilla, Andrea. Y cuéntanos, ¿cómo llegaste tú? Nos vamos a saltar desde tu juventud y todo a tu vida profesional. ¿Cómo llegaste a ser directora de orquesta, que es lo que nos llama mucho la atención y de lo que nos sentimos orgullosas como mujeres? Precisamente de eso conversaba con mi hermana, que es uróloga, hace unas semanas. Ella me decía, una vez estábamos jugando y yo tocaba en un violín de cartón que había hecho yo misma. Y ella siempre fue la bailarina de la casa, ¿no? Y ella bailaba y poníamos música de todo, música clásica. Y un día de esos ella me cuenta que agarré mi violín y lo puse en un asiento de la sala y dije, ya no voy a tocar el violín, yo voy a dirigir la orquesta. Mira tú. Y claro, y debo haber tenido unos 7 años. Entonces, desde ahí como que entendí que mi pasión era la dirección de orquesta. Claro, ya más adelante seguí con mis estudios de violín, saqué la licenciatura en Estados Unidos y ahí simplemente seguí mis estudios a la par con el violín de la dirección orquestal. Esto fue en Louisville, Estados Unidos. Luego me fui a Hartford a estudiar con Harold Faberman y formalmente dirección de orquesta. Y finalmente obtuve una beca que se le otorga a 5 estudiantes sobresalientes ahí en China. ¡Ah, qué maravilla! Es para estudiantes extranjeros. Y estos 5 años, bueno, me permitieron sacar mi maestría en dirección de orquesta y fue una experiencia maravillosa porque aprendí tanto repertorio en ese tiempo y con un maestro realmente espectacular en lo que se refiere a musicalidad, a técnica, a interpretación y también a lograr del alumno lo mejor,
a lograr que sus alumnos alcancen su lenguaje propio para expresarse como directores. Entonces, sí fue una etapa importante para mí. Lógicamente, el choque de la cultura a uno le fortalece, le enseña, y fue, digamos, ya cuando yo entendí que eso era para mí definitivamente, ¿no? Qué maravilla, Andrea. Realmente nos inspiras con esta historia que desde niña tú ya sabías, ¿no? Tú ya te idealizabas hacia el futuro. Una cosa muy sui generis, como dijo Sandy. Coméntanos ahora, Andrea, ¿cuáles son las funciones específicas de un director de orquesta? Porque yo veo, a mí me gusta mucho también la música clásica, y veo que un director se para frente a 90, 100 músicos, y siempre me ha llamado la atención cómo con una batuta puede dirigirles a cada uno de ellos, cómo controlas los crescendo, los decrescendo, cómo haces para sacar la armonía de todos ellos y que todo esté perfecto, porque depende única y exclusivamente de ti cómo salga todo, ¿verdad? Por supuesto. Coméntame un poquito, sácame de esta duda, por favor. Sí, es en realidad un proceso bastante largo. Primero hay que formarse como director, primero hay que ser un buen músico, un buen instrumentista, tener ese contacto íntimo con la música a través de un instrumento. Mejor si se ha tocado antes en una orquesta, porque así como director entendemos de una manera muy cercana la psicología del músico de orquesta, ¿no? Esto es vital para sobrevivir como director frente a un grupo. Bien, entonces el director, después de haber hecho todos sus estudios académicos, técnicos, de la batuta, interpretativos, se enfrenta a una partitura, que es este libro musical, y analiza la obra con varios aspectos, por ejemplo, melódico, aspectos rítmicos, armónicos, todo lo básico, las entradas de los músicos, cuando un músico entra, cuando un músico tiene un descanso, cómo está la forma de la partitura hecha, porque cada obra tiene una estructura, una forma, y es importante que el director entienda de qué manera está esta obra estructurada. Claro. Eso es fundamental. Entonces, primero es el estudio, el acercamiento del director a la partitura de una manera muy personal, en casa. Luego ya viene el tiempo del ensayo. En el ensayo es corregir notas falsas, ritmos que estén mal interpretados. Es importante tener un buen oído, por ejemplo, para saber quién se equivocó, por qué la nota está desafinada, si hay que subirle un poco al tono, si hay que bajarle un poco. Todo esto es entrenamiento auditivo, o también uno nace con un oído absoluto que le facilita el identificar errores. ¿Tú tienes oído absoluto, Andrea? Sí, la verdad es que sí, y es una ventaja. Claro que sí. Porque escucho e inmediatamente me doy cuenta qué es lo que está mal. Y luego también el aspecto de interpretativo. Cada periodo en la música, el clasicismo, romanticismo, música contemporánea, barroca, tiene su propio lenguaje. Claro. Entonces, no puede el director abordar una partitura romántica con las formas clásicas, porque eso va a producir una interpretación errada, fuera de contexto, fuera de periodo, ¿no? Entonces, es importante que el director también esté muy claro de cómo esa obra debe sonar, con qué intensidad, qué duración deben tener las notas. Una negra, por ejemplo, en una sinfonía de Brahms no va a tener el mismo valor que una negra en una sinfonía de Mozart, por ejemplo. Eso hay que saber. Luego vienen los aspectos psicológicos, ¿no? Y bueno, en realidad todo esto es al mismo tiempo. Claro. El director debe tener un liderazgo fuerte, al músico le gusta eso, alguien que le comande, que le explique cómo hacer las cosas. Un director es un maestro, un profesor, y un liderazgo carismático, justo, cosa que el músico se sienta acogido, se sienta respetado, sienta que el director está logrando lo mejor de ellos, como artistas, como seres humanos. Esto es muy importante. Por supuesto. Y finalmente ya llevar ese producto musical artístico al público. Esto es vital, lograr transmitir algo a la gente que está allí.
Entonces, a mí me gusta muchísimo hacer conciertos con un corte más pedagógico, romper el hielo con el público. Esto es importante porque la gente va ilusionada a escuchar algo, pero muchas veces el público no comprende qué es lo que está escuchando. Y ahora, a raíz de la pandemia, se ha perdido esa linda costumbre de imprimir programas de mano. Así es, te los mandan ya, escaneas el código, qué Entonces, pena. Hay gente que no lleva el celular, que está sin batería, que no tiene idea de cómo sacar el código, no puede ver el programa en sus teléfonos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como líderes de esa orquesta? Darnos la vuelta y hablar con el público. ¡Qué ¿no? maravilla! Y entonces, explicarle lo que van a escuchar. Exactamente, entonces hay obras programáticas muy lindas, es decir, que cuentan una historia. Y es tan interesante decirle al público, ahora vamos a escuchar el tema de amor de esta historia musical. A ver, maestros, interpretemos ese tema de amor. Y el público ya al escuchar el tema de amor, luego escuchan toda la obra y lo identifican. Y van comprendiendo la historia a través de todos estos sonidos, ¿no? Qué maravilla. Entonces, eso realmente me ha dado muy buenos resultados. Siento que el público está más enganchado con lo que hacemos. E inclusive los músicos se emocionan porque ven la reacción del público, que está motivado por lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, todo esto hace un director de orquesta. Es realmente una labor inmensa. Claro, y, muy difícil, suena muy difícil. Es muy difícil, pero es tan emocionante. Y algo que es importante mencionar, que el director de orquesta debe estudiar, debe prepararse. Es tan común ahora ver una persona que coge una batuta y se para frente a un grupo sin tener idea de cómo va la técnica, cómo va el estilo, sin escuchar los errores. Entonces, es diferente cuando va el músico, el director, y le dice a sus maestros, por favor, afinen. Y los maestros piensan que están afinados, porque la afinación además es móvil, ¿no? Va moviéndose a través de la obra. Y entonces es más fácil que el director diga, está el tono un poquito bajo, pero ¿y si no escucha? ¿Qué pasa con ese músico? Empieza a sentirse mal y confundido, ¿no? Entonces va a pensar, bueno, yo no sé cómo corregir esto. Yo siento que estoy afinado, tal vez será mi compañero. Y empiezan ese tipo de problemas. Lo mismo con la interpretación de estilos y la técnica. Cuando el director no se ha formado adecuadamente con una técnica clara y precisa, no sabe cómo expresar con sus manos ciertos momentos de la partitura que requieren de una técnica precisa, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué empieza a surgir ahí? Una frustración enorme, porque los ensayos no fluyen. Todo va como trabado, los músicos paran a cada rato, no entienden por qué y no se siente un avance en el trabajo. Entonces es importante que la gente entienda que la dirección orquestal o dirección coral, por ejemplo, es una profesión. Obviamente. Y se debe estudiar. Y se debe estudiar. Andrea, me queda todavía una pequeña duda. Cuando tú te refieres a las partituras, ¿no? Cada músico tiene una partitura, cada instrumento de viento, de percusión, de cuerdas, tienen sus diferentes partituras. Pero, ¿qué partitura lees tú? ¿Es una en general? ¿Pero en qué clave? ¿Clave de sol mismo? No me queda. Pero al mismo tiempo, ¿cómo haces? ¡Wow! Claro. Es lo que yo les digo a mis estudiantes. Cada músico lee su partitura de manera horizontal. Entonces la flautista, por ejemplo, lee en su clave de sol, todo de manera así, horizontal. En cambio, el director de orquesta debe hacer una lectura en zigzag, ¿cómo se llama, no? Empezando por el tema principal, por ejemplo, digamos que empiezan los violonchelos, luego sube al oboe, luego baja ese tema a las violas y por eso es en zigzag. Y entonces debe estar el director preparado a leer en todas las claves, instrumentos transpositores y hacerlo de una manera muy rápida y ágil, ¿no? Por supuesto.
Entonces, no es sencillo. Todo esto requiere de mucha experiencia. Por supuesto que sí. ¿Y cuántos años de estudio se requiere para llegar a ser una directora de orquesta, Andrea? Formalmente he hecho 5 años en China y 2 años el Artist Diploma. Recién hice uno en Washington. Esto fue en la Universidad Católica de las Américas. Y este es un título tan precioso porque es como un doctorado en la interpretación musical. Este título va luego de la maestría y se enfoca en todo lo que corresponde a la interpretación de estilos, a la lectura de partitura del director, ¿no? Entonces, eso me fortaleció inmensamente ahora en estos tiempos que volví a la academia. Y me emocionó muchísimo el poder encontrarme y reencontrarme con algunas partituras y verlas desde un punto de vista un poco más maduro, ¿no? Claro. Entonces es así como... ¿Cuánto tiempo tardan en entrenar, bueno, me imagino que en un tema, pero todo en una presentación, en un concierto, ¿cuánto tiempo se tardan? Con una orquesta profesional se requiere aproximadamente 1 semana para montar un repertorio. Ah, no me digas. Y un repertorio formal, ¿no? Clásico. Ya. Ya para repertorios algo más livianos será un poco menos. Un poco menos. Bueno, buenísimo. Andrea, ¿en qué países del mundo has dirigido tú orquestas y cómo te ha ido en esta travesía? He estado en muchos países, en realidad. Sabemos. ¡Qué maravilla! Sí, en El Salvador, en Cuba, en Estados Unidos, México. En México, por supuesto, en el Palacio de Bellas Artes, en Chile, Argentina, esto todo en América. También he estado en Italia, en China, Rusia, Bielorrusia. Bueno, sí, ha sido bastante. ¿Te imaginas? Tel Aviv, sí, he estado en Israel. ¡Qué cosa tan espectacular! Sí. Qué maravilla, qué orgullo. ¿Y cómo llegaron a conocer o saber de ti, de la maestra Vela, Andrea Vela, en todos estos países? Pienso que a través de, claro, las redes, los conciertos que he dirigido en Estados Unidos, que he dirigido acá en China, ahora es más fácil enterarse. Claro, por supuesto, pero no importa que se enteren, más que conozcan de tu arte, de tu habilidad, de tu categoría, de tu nivel de maestra, por supuesto, porque pueden enterarse que hay una directora de orquesta, pero no le pueden invitar. Y vemos que tú has sido invitada casi internacional, casi en todo el mundo. Qué maravilla, Andrea. Qué orgullo. Sí, definitivamente así es. Eres un orgullo ecuatoriano para el mundo entero. Justamente por ahí va mi siguiente pregunta, Andrea. En todos estos países en donde tú te has presentado, saben, o me imagino que no serás la única mujer directora de una orquesta, pero aquí en el Ecuador sí. Tú has sido la primera y única mujer directora de una orquesta sinfónica. ¿Has sentido tú algún tipo de discriminación en este campo? Bueno, en realidad vale aclarar que sí hay otras directoras que están en formación. ¿Ya? Se requiere años de experiencia para llegar a dirigir una orquesta con solvencia, porque estamos hablando también de cómo acompañar solistas. Ya. Esto es una tarea muy aparte de lo que se refiere a dirigir una orquesta, ¿no? Acompañar solistas es una habilidad muy especial que requiere de mucha experiencia. Entonces, sí hay directoras. Yo he sido la única directora ecuatoriana que ha estado frente a las orquestas profesionales del Ecuador de manera permanente, es decir, como directora titular, con la Sinfónica Nacional del Ecuador y con la Orquesta Sinfónica de Loja, que estuve 7 años allí. Entonces, no creo que he sentido discriminación por ser mujer, pero siempre ha sido el camino un poco más difícil por ser joven, por ser mujer, se puede decir también, por ser ecuatoriana. Es esto muy raro, pero cuando yo estuve en China, lo primero eran, por supuesto, los chinos, su gente, ¿no? No importa el nivel del extranjero, los chinos eran lo primero. Y yo pienso que es así como debería ser, ¿no? Pensar en nuestros talentos, apoyarlos y darles un espacio. Entonces, sí veo que todavía nos falta sentir
esa pasión por lo nuestro, ese orgullo por nuestra gente y llevarlos al teatro, ¿no? Claro que sí. A los escenarios y fuera del país como embajadores de nuestra música. Eso nos falta. ¿Qué es lo que noto yo en nuestro país? Hay mucha inseguridad, hay mucho complejo. Entonces, cuando existe una persona que está capacitada, que se esfuerza día a día por lograr algo, que ha sacrificado un montón de cosas en su vida para llegar a donde está, se unen y cierran las puertas. Entonces, claro, prima la mediocridad. Claro. Y eso es un problema. Qué triste. No Sí, debería ser hay así. mucha envidia. Pero qué pena. Deberían todos unirse, apoyarse, alegrarse del triunfo de los demás e irse uniendo en beneficio de todos. Sí, sobre todo del país, ¿no? Así es, por supuesto. Sí, porque quien queda bien es del país, ustedes son nuestros embajadores, como bien nuestros dijiste. representantes, así Claro es. que sí. ¿Qué tal? Bueno, ya comentaste que fuiste directora de la Orquesta Sinfónica del Ecuador. ¿Cuál consideras tú que ha sido tu mayor logro en esa posición? Como directora titular de las orquestas aquí en general, pienso yo el poner en práctica proyectos que han levantado el talento ecuatoriano. Por ejemplo, en la Sinfónica Nacional retomé el concurso de jóvenes solistas y esto lo implementé en Loja, se llamó el concurso de jóvenes talentos. Esto que hace, rescata talentos de gente joven, de artistas, para que sean solistas con la orquesta, para que tengan mayor exposición, mayores oportunidades. Es en realidad identificar nuevos talentos en el Ecuador. También el concurso de composición musical, el proyecto de música sacra ecuatoriana. Este era un proyecto bellísimo porque convocaba a los compositores ecuatorianos a escribir música sacra con nuestro lenguaje para luego presentarla en música sacra, ¿no? En Semana Santa. Y por supuesto el seminario de dirección orquestal Andrea Vela, que es un proyecto pionero en nuestro país. Y es muy bello porque los estudiantes están frente a una orquesta sinfónica. Este proyecto lo hice en Loja. Y los estudiantes de dirección pueden hacer prácticas con los músicos profesionales. ¡Ah, qué bien! Claro, y hacer ese contacto directo con los artistas, hacer preguntas sobre sus instrumentos, sobre la manera de ejecución de algunos pasajes orquestales. Y lo más importante, pienso yo, es la parte psicológica. Cómo hablar con esos músicos, porque yo en mis talleres y a mis estudiantes les enseño eso. Cómo comunicarse con la orquesta. Qué tipo de lenguaje usar para que sea una comunicación asertiva, rápida, directa, que no se pierda tiempo, además que sea positiva, ¿no? Que le levante a esa orquesta desde un punto de vista artístico y también humano. Por supuesto. Entonces, este proyecto fue muy lindo porque hacíamos sesiones intensivas, en la mañana prácticas con la orquesta y en la tarde con 2 pianistas espectaculares que tocaban las partes de orquesta en el piano y el director estudiante podía hacer todas sus prácticas técnicas de una obra determinada. Entonces yo le corregía la técnica, cómo mover la batuta, cómo hacer los cambios de tiempo, cómo interpretar tal pasaje y al día siguiente en la mañana se enfrentaban a la orquesta. Wow. ¡Qué maravilla! Sí, entonces no solo era la práctica, sino también ponerlo en práctica. Sí, entonces sí, estos son logros importantes en beneficio del país y por supuesto me dicen que soy una de las directoras que más estrenos mundiales ha hecho acá en el Ecuador y yo sí pienso que es verdad, pero ¿por qué? Porque me he arriesgado, realmente me encanta abordar lenguajes nuevos, partituras desconocidas, partituras que quizás todavía tienen algunos errores que hay que pulir, pero llevarlas al ensayo y luego al escenario. Y si está el compositor vivo,
es una maravilla porque se puede hablar con él, se puede llegar a consensos, tal vez decirle, maestro, esto no funciona, de pronto esto quedaría mejor así. Claro. Y así mismo el compositor dice, he escuchado este pasaje en los violines y creo que mejor lo voy a pasar a los chelos. Entonces, hay una situación que surge en los ensayos con este repertorio nuevo, porque es música que está viva, con un compositor que está rondando por la sala de ensayos, escuchando su obra, y llevar algo nuevo al público. Pero por supuesto. Y los músicos están motivados porque, claro, están tocando notas, pasajes, frases que jamás antes se habían interpretado. Claro. Entonces creo que esa es una de las cosas importantes que se han logrado. Qué lindo. Entre muchas otras. Así es, así es. ¿Qué les parece si nos vamos a un pequeño corte y regresamos pronto? Venimos con la maestra Andrea Vela, la primera y única mujer directora de la Orquesta Sinfónica del Ecuador. No se muevan. Andrea, ya nos compartiste que te has presentado en varios escenarios del mundo. Sin embargo, quisiéramos saber si tú tienes algún especial, algún sueño, algún lugar, algún escenario que anhelarías todavía presentarte. Tal vez me gustaría mucho volver a China. ¿Ya? China es como mi segunda patria. Ah, no me digas. Realmente fue muy lindo regresar a China a dirigir dos orquestas inmensas además. Fue mi profesor quien me invitó y me sentí tan contenta, tan halagada, porque él es un gran maestro y me dijo, ¿estás lista para dirigir estas grandes orquestas? Y yo fui con tanta ilusión y revivir tantos momentos que estuve, ¿no? Caminos por los que recorrí en China. Fue algo hermoso y es un país al que le tengo una gratitud inmensa. Entonces sí me gustaría regresar a China, tal vez a otras ciudades, provincias, y hacer nuestra música ecuatoriana. Yo pienso que, y no pienso, estoy segura porque lo he hecho, allá les gustaría muchísimo nuestra música. Claro que de hecho, sabes que tuvimos a un invitado, Juan Pacheco, que es un famoso pianista, tú debes conocer de él. Y también ahorita nos llama la atención que China es un país que acoge a los ecuatorianos. ¡Qué maravilla! Porque ellos también, como tú dijiste, tienen talentos y talentos extraordinarios. Claro. Se ve que el Ecuador está posicionado muy alto con ustedes, con nuestros representantes de aquí. Qué emoción, qué lindo, qué maravilla. ¿Te has presentado en el Royal Albert Hall de Londres, Andrea? No he estado por allá, me encantaría ir, por supuesto. La verdad es que yo soy una directora que se enamora de su orquesta. ¿Ya? Y eso es algo que les compartía precisamente a mis estudiantes la semana pasada. Les decía, es tan importante que el director ame a su orquesta. No necesariamente que los músicos amen a su director. Debe haber ahí respeto, credibilidad, ¿no es cierto? Confianza, para poder, ¿no? Exacto, para poder lograr un gran trabajo. Pero el director sí debe amar a su orquesta. Totalmente. Los músicos deben sentir ese amor, ese respeto, esa confianza. Yo, por ejemplo, llego a un ensayo y oigo que algo no sale bien y les digo a los maestros, para mañana, por favor, revísenlo. Yo sé que para mañana ese pasaje va a estar, ¿no? Y tengo absoluta confianza, entonces no les agoto a los músicos, no les digo esto hay que repetir, esto no sale, que por qué no puede, no. No les desmotivas. No, para nada. Sí tengo un liderazgo muy enérgico, soy muy firme, soy fuerte. Eso es importante. Porque sé a dónde quiero llegar con mi música. Pero sí, yo tengo absoluta confianza en mis maestros y los quiero y los respeto y pienso que esa es la mejor manera de lograr un buen producto artístico. Por supuesto, es que eso es súper importante porque uno recuerda siempre al maestro que es muy disciplinado, muy exigente, no al que te dejaba, te permitía hacer cualquier cosa porque no aprendes. No aprendes. Es ese exactamente el efecto. Por supuesto. Al músico le gusta estar guiado y bien guiado. Andrea, una pregunta.
Yo sigo con las preguntas de los instrumentos porque realmente me ha fascinado lo que tú nos estás aquí charlando. A más del violín, ¿tú interpretas algún otro instrumento musical? De hecho, estoy estudiando y me detuve un tiempo la guitarra. ¿Ya? Con el gran maestro Leonid Kolesov. Bueno, va a ser un placer anunciar a nuestros amigos que va a ser nuestro próximo invitado, así que le estaremos esperando con ansias. Claro, y realmente ha sido maravilloso conocerle a él porque he estrenado algunas partituras del maestro Leonid. ¿De su autoría? Sí. ¿Ya? Recién estuve en Cuenca con Monte Luminos, una suite que está basada en su ballet, Porté Ballet. Es una obra de prácticamente 2 horas. Wow. Y en Cuenca gustó muchísimo esta suite. Y fue lindo porque tiene Leonid un lenguaje basado en el folclore gitano. Y entonces su música está llena de color, de timbre, que realmente engancha al auditorio, ¿no? Y el músico también inclusive se sorprende de escuchar todos estos efectos especiales que el maestro utiliza en su música. Entonces, sí, la guitarra, algo de piano y eso sería. Qué maravilla, Andrea. Y ahora coméntanos, compártenos, ¿cómo te visualizas de aquí a 10 años? Dirigiendo. Yo nací para ser directora de orquesta. He sacrificado mucho de mi vida por lograrlo y el sacrificio en realidad ha sido algo dulce porque he estado siempre haciendo lo que me gusta. No me veo en otra cosa. Ahora sí hago videos en YouTube y en redes sobre cultura musical y cosas así, videos cortitos que enseñan al público ciertas cosas de la música y curiosidades también. Y de alguna manera también me atrae eso, pero la dirección de orquesta es mi pasión. Y entonces, ¿cómo me veo dirigiendo? Eres muy jovencita, se te van a hacer realidad todos tus sueños. Eres una mujer muy joven y te espera un largo futuro. Así es, un largo futuro Andrea, por delante. Te agradecemos muchísimo por haber aceptado nuestra invitación. Te deseamos toda clase de éxitos que sabemos que los vas a tener. Por favor, comparte con nuestro público tus redes sociales, dónde te pueden contactar, qué presentaciones vas a tener a futuro, por favor. Sí, claro, estoy en Facebook como Andrea Vela, también tengo otra cuenta, Andrea Vela Conductor, estoy en Instagram como Andrea Vela Directora, en YouTube mi canal Andrea Vela, creo que es directora también, así que todos están bienvenidos a visitar estos canales. Tendré 2 conciertos hasta fin de año con la Orquesta Experimental de la Universidad Central del Ecuador y ya para el siguiente año hay algunos proyectos. Inclusive voy a hacer el seminario de dirección orquestal que siempre tiene mucha acogida, así que estoy ilusionada con poder hacer ese proyecto. El seminario de dirección orquestal. Antes de que te vayas, ¿qué te parece si le pedimos que nos comente un poquito más al respecto? ¿De qué se va a tratar este seminario? Claro, por supuesto. Claro, es permitir a los jóvenes directores o jóvenes músicos que estén interesados en la dirección orquestal hacer sus prácticas con 2 pianos o con orquesta y aprender técnica de dirección, técnica de batuta y también abordar mucho, sí, ampliamente el aspecto interpretativo de las obras. Qué maravilla. Ay, qué maravilla. Qué maravilla realmente. Así es, con esto lastimosamente nos tenemos que despedir de Andrea, sin antes ratificarle nuestras felicitaciones, congratulaciones y que siga triunfando. Es un ejemplo a seguir para todas las mujeres y para todos los que tenemos o queremos cumplir nuestros sueños. Muchos éxitos, Andrea. Muchísimas gracias. Un honor gracias para por mí. haber estado aquí. Bravo, bravo, gracias.